las novedades le disgustan, hace berrinches ante los cambios, resulta difícil compartir acciones con él, no señala con el dedo índice para compartir experiencias, parece no comprender o comprender solo lo que le interesa, no juega con otros niños y no hay juego en ficción o juego imaginativo. El diagnóstico de autismo se puede hacer a partir de los 3 años de edad, clínicamente. Pero eso no significa que si estos síntomas de alarma están presentes entre 18 a 36 meses, no se pueda hablar de síntomas acordes a, se envía a terapia de conducta, a terapia de speech, a terapia de OT o terapia sensorial para estimular todas las áreas en déficit y cumplidos los 3 años se reevalúa para saber de qué estábamos hablando. Muchos niños que se evalúan a los 3 no necesariamente cumplen los criterios para un autismo. Hay algo que se llama demora global en el desarrollo, que son niños que están inmaduros en diferentes áreas de su desarrollo y lucen muy similar como al niño con autismo en sintomatología. Y cuando esto pasa antes de los 3 años, nos enfocamos en los síntomas y cumplido los 3 en ponerle un nombre si corresponde ponerle un nombre, porque lo importante acá es la estimulación temprana y la intervención temprana para mejorar esos síntomas de ese cerebro en desarrollo y aprendizaje. Entonces, desde allí, ¿qué es lo que va a pasar? Para irles explicando acá. Luego de los síntomas de alarma, vamos a empezar en este contexto. Tú como persona eres pieza clave y necesaria, ¿por qué? Porque si entiendes el diagnóstico ayudas a quien lo padece, porque el conocimiento despierta apertura, porque el cambio de paradigmas en pro de integración e inclusión de las personas con TEA es lo único que va a hacer que ellos puedan encajar en un mundo donde sí realmente viven y también les pertenece. Entender el trastorno es ayudar a quien lo padece. ¿Cuántas de ustedes han tenido incidentes desagradables con el vecino, con el colegio, con el entorno? Porque al niño que tiene el diagnóstico es al único que no lo invitan para la fiesta, porque ese niño es raro, no te acerques a él y no juegues con él, como coloqué en estos días en mi feed. El, cosas que llaman la atención y que es increíble cómo tanta ignorancia puede seguir pasando en este siglo donde hay tanta información, pero pasa. El tema de que no te acerques mucho a ese niño porque se te puede pegar. Y créeme que he tenido padres que vienen a mi consulta por una causa y me dicen que tienen un tema con X niño en el salón, porque hay un niño que se porta súper mal, que es súper mal criado, que molesta, que probablemente están convocando que al niño lo saquen o lo muevan de aula, y resulta que me encuentro que cuando voy por este niño a hacer una visita escolar o a observar qué pasa, el otro niño que genera las conductas disruptivas probablemente es un niño con autismo. Entonces la pregunta sería, ¿qué podría pasar si los colegios, más allá de enseñar o educar a sumar, restar, dividir, enseñan también conceptos básicos sobre tolerancia y diversidad? Porque esto no es un trabajo solamente de la casa, esto no es un trabajo solamente, esto es un trabajo de hormiguita y en equipo, porque no se trata de pintar o de plantear la historia de vida de estos niños como un enfermo o como pobrecito, sencillamente de educar en que hay diferencias y que en este mundo hay cerebros que funcionan diferente y personas que funcionan diferente, y desde la palabra diferencia, cuando los niños la memorizan a más temprana edad, pueden empezar a desarrollar la empatía para entender a ese otro que es diferente a mí y tener la tolerancia para poder lidiar y vivir o compartir con él. Entonces falta muchísimo que hacer. Hay mucho trabajo que corresponde llevar a cabo, pero no nos podemos cansar. Porque probablemente suena un mundo ideal, donde probablemente ya las cosas son como son y nunca va a pasar. Pero créanme que poco a poco, sumando esfuerzo y de alguna manera sin cansarse de llevar y de ser voceros de estos niños, sí se pueden conseguir que ellos puedan tener un espacio y que definitivamente se les respete, pero sobre todo se le valide como personas, porque aquí no se trata de que ese niño lo tengan que sacar del colegio, sino que el colegio genere las adaptaciones que estos niños necesitan. Y cuando hablo de esto, me pasa más con niños de alto nivel de funcionamiento. Los niños de bajo nivel de funcionamiento, por lo general, van a escuelas especiales. Y ya voy a dar la nomenclatura de qué definimos o en dónde nos enfocamos para decir alto o bajo nivel, porque autismo es como ir del verde más claro al verde más oscuro. Y cuando hablamos entonces de niños con un autismo severo, estos niños van a una escuela especial, van más alineados, los niños están probablemente más similar en competencia, pero cuando hablamos de un niño de alto nivel de funcionamiento que va a escuela regular, es allí donde vemos los matices y es allí donde hemos visto los episodios de acoso escolar por sencillamente no tolerar, no entender y burlarme de ese niño que funciona diferente a mí. Entonces, ¿por qué es importante la atención temprana y por qué es necesaria?
¿Qué pasa cuando yo me apego a que papá me dice, vamos a dejar todo eso así y nos quedamos quietos y que crezca y que ya él me diga lo que va a pasar y cuando crezca se le quite y él madura? Desde mi miedo, desde quizá no querer seguir buscando lo que sospecho, desde mi incertidumbre porque probablemente me preparé para vivir la vida o criar de una manera pero me correspondió otra, estoy perdiendo oportunidades. ¿Y por qué hablo de perder y no de ganar? Porque siempre que se empieza una terapia va a haber tiempo de hacerlo mejor. Pero los primeros 5 años de vida, la cantidad o la velocidad en que las neuronas hacen sinapsis y conectan una con otra para generar aprendizajes no se repite. Por tal motivo, los casos de autismo con mejor pronóstico se han dado desde la intervención temprana, desde niños que desde muy temprana edad reciben terapia para sus dificultades. En el colegio se presentan los síntomas porque hay estructura. Después del hogar, el juicio clínico se presenta en el ambiente escolar. La intervención temprana ayuda a facilitar el proceso de derivación de posibles casos. Aquí hay un punto importantísimo. Otras ciudades y otros contextos y otros sistemas que funcionan. ¿Cómo funcionan? Hacen más llamados a la intervención temprana. Y en los Estados Unidos, el que probablemente no se hable mucho de esto o se cuide mucho el profesional de hablar de esto, tiene un porqué. Lamentablemente, en muchos tipos de prácticas profesionales, los especialistas están más enfocados en evitar una demanda que en hacer su trabajo. Y por tal motivo se cuidan de más, llegando al punto incluso de no hablar, de probablemente situaciones en las que corresponde educar, donde probablemente el quizás no llegar a un criterio que clínicamente un libro me dice que el niño tiene que cumplir para decir que tiene autismo, hace que yo me salga de ese rollo, evite, no diga nada porque no ha cumplido 3 años y mejor diga que tiene una demora en el lenguaje hasta que cumplidos los 3, el cuadro se agudiza, pero ya lo puedo diagnosticar, pero perdí 3 años probablemente de la intervención que necesitaba, pero quizás no tuve problemas en decirle al papá que algo podría estar pasando y que eso generara un problema, porque la mezcla de cómo funciona el sistema y la mezcla de lo que se necesita a edades tempranas es una combinación bastante curiosa e importante de entender porque hoy en día hay tanto tema con el tema de los niños con autismo a edades tempranas. Ok, facilita el proceso de adaptación a un primer grado el tratarlos temprano y todo cuadro identificado a tiempo y tratado a edades tempranas tiene mucho mejor pronóstico. ¿Por qué es importante que tú te informes? Porque desde la información creamos apertura, porque desde la información minimizamos probablemente los miedos, porque el educarse es pieza clave para entender cómo debo o qué cosas debo involucrar en la crianza de mi hijo que tiene una condición diferente y porque definitivamente la información es lo que te va a acercar a que tú tengas un criterio y de la mano de un profesional, porque aquí hay un tema importante. Muchas corrientes donde no voy a defender ninguna, pero como todo tema polémico en el mundo, llega el punto de educar o adoctrinar. Cuando yo educo sobre el autismo, yo te doy los criterios para que tú comprendas desde la ciencia, desde investigaciones, desde lo que se ha estudiado y se sabe en ciencia, no en opinión, qué es lo que puede funcionar o no para un niño con esta condición. El trabajo del profesional es educar a un papá para que desarrolle un criterio y desde ese criterio accionar en lo que busca. Como en todo negocio, como en todo en la vida, la salud de alguna manera es un negocio y por tal motivo muchos padres confundidos no saben cómo accionar porque más que educación reciben adoctrinamiento. Cuando un profesional a ti te vende la idea de que esta es la línea, de que la dieta lo va a curar, de que las relaciones es el milagro del año, de que el que nade con delfines va a ser la cura o la solución al problema, te están mintiendo. Porque todos los tratamientos que existen van a ayudar a mejorar los síntomas y la condición de autismo, no a curarlo. El autismo no se cura porque no es una enfermedad. Entonces están haciendo desastre con los padres que desde el desespero y el amor generan, salen de ahorro, se esfuerzan en pagar terapias que las venden como la cura y la solución del problema y no es la realidad. Hay terapias de primera línea porque su evidencia científica apunta a que en estudios retrospectivos es lo que genera mayor avances en el cuadro y terapias de segunda línea que no es que no funcionen, sino que encarecen de evidencia científica, pero tú como padre puedes sentirte libre de escoger y de definir por qué línea te vas a ir. Entonces, aquí me voy a ir a un punto importante. Déjenme marcar aquí que tengo una cosa importante que marcar, porque estoy aquí en paralelo con ustedes. El tema de las vacunas.
¿Cuántos de ustedes no han escuchado movimientos y padres que plantean que no quieren o tienen miedo de vacunar a sus hijos porque supuestamente hay relación entre las vacunas y el autismo? Entonces es aquí donde vamos. ¿Educación sobre el autismo o adoctrinamiento? En el adoctrinamiento hay ideales de un grupo de personas que tienen una teoría y que la quieren vender como una realidad absoluta, y eso genera pánico en la población. Y está la parte de la educación que se basa en la ciencia, de darles a entender a ustedes todos los recursos para que se informen y con conciencia entiendan lo que la ciencia encuentra del autismo, y desde entenderlo poder accionar sin caer en ánimos de fanatismo o de teorías que te venden la cura, cuando el autismo no se cura porque no es una enfermedad, pero sí hay maneras de tratarlo correctamente para poder buscar mejoras y avances en la vida de ese niño y su familia. Entonces, partiendo desde allí, vamos a viajar por el DCM viejo y nuevo, porque parece mentira como todavía me sigo encontrando personas que utilizan la vieja nomenclatura, y les voy a explicar de qué se trata. Anteriormente, nosotros para poder diagnosticar no lo hacíamos directamente como ustedes, como hoy en día se hace y como un día se hace hoy, desde este punto de vista. Anteriormente hablábamos de un espectro, eso lo llegaron a entender y a leer. En ese espectro habían 4 tipos de diagnósticos de autismo, por llamarlo de una manera. Estaba el trastorno autista, estaba el síndrome de Asperger, estaba el desintegrativo infantil y el generalizado en el desarrollo no específico. Ese espectro, que es como que un lugar donde se enfocaban varios tipos de autismo, me habla del que ya conocemos, me habla del síndrome de Asperger, del desintegrativo, que se entendía como ese niño que todo en su desarrollo iba bien, pero en algún momento de su desarrollo empezó a tener pérdidas. Hablar y dejó de hablar, motor a nivel, dejó de hacer cosas que ella hacía. Y el trastorno generalizado en el desarrollo no específico se volvió en su momento un cajón desastre, porque era como ese espacio donde se diagnosticaba niños que tenían un grado de autismo, pero no cumplían con los criterios necesarios, pero sí, pero no, pero a pesar de que sí habían niños que podían presentar sintomatología para uno específico, se correspondió como un cajón desastre, porque créanme que vimos durante muchos años profesional, mi equipo de trabajo y yo, en el Centro Infantil Psicológico en Venezuela, una clínica que desarrollaba una unidad de autismo, y trabajamos en conjunto con neuro y profesionales en esta línea, la cantidad de casos etiquetados como no específicos que tenían otra especificación, y se colocó allí como un cajón desastre, ¿ok? Entonces, el autismo antes se veía así. Hoy en día nos simplificaron el trabajo, y les voy a hablar hoy en día que hablamos solo de autismo. Hoy en día hablamos de trastornos del espectro autismo, TEA. Solo hablamos de autismo, pero se presenta en grados. Y vamos a entender qué es. El autismo es un trastorno o una alteración que afecta la comunicación y por ende la interacción social, porque se sabe que los niños que tienen comunicación alterada, que no hablan o no entienden el lenguaje expresivo receptivo, van a tener dificultades para relacionarse porque no comprenden el lenguaje o porque no lo expresan asociado a la edad. Entonces vamos a entender, sí, un niño que solo tenga alterado el círculo morado, dificultad para hablar, dificultad para entender y por ende desde allí dificultades para relacionarse, es solo un niño con un problema en el lenguaje, como lo quieran llamar, demora en el lenguaje, delay speech, solo está alterado el círculo morado. Pero cuando ya ese niño tiene el círculo morado, pero también hay conductas del círculo azul, como comportamientos de intereses restringidos, repetitivos o estereotipados, que ya voy a definir qué son, cuáles son, la alarma se prende al espectro. No es que lo queramos ver o que le queramos buscar 5 patas al gato o que hoy en día todo es autismo, como me lo han dicho muchos padres. Es que sencillamente si un niño tiene alteraciones denominadas las del círculo morado y denominadas las del círculo azul, en conjunto pueden apuntar a que estamos más que ante una demora de lenguaje, ante la sospecha del trastorno del espectro autista. ¿Cómo especificamos entonces esas conductas? Vamos a entender qué pasa cuando hay alteraciones en la comunicación y en la interacción social. Puede haber adquisición tardía del lenguaje o probablemente puede haber ausencia total del mismo.
Pero también podemos tener niños que desde muy temprana edad hablan, y aquí sí me voy a enfocar en los niños de alto nivel de funcionamiento. ¿Por qué? Ok, déjame marcar acá. Porque hay un punto importante. Se sabe mucho de que quizás el niño con autismo de bajo nivel de funcionamiento no habla o no habla a tiempo, pero también debemos entender que en ese tema de la comunicación tenemos el niño que puede tener un grado de autismo leve, que tiene el lenguaje porque habló desde muy temprana edad, pero no lo utiliza de forma funcional, porque no narra sucesos, porque no conversa, porque no hay reciprocidad, porque los padres cuando lo van a buscar al colegio le preguntan, ¿comiste, jugaste, hiciste? Preguntas puntuales, porque el niño no es capaz de narrar sucesos de forma espontánea. Lo esperado en un niño, como lo hacen los neurotípicos, es que cuando lo vas a buscar y se monta en la camioneta, ¿cómo te fue? Y te narran, te cuentan de forma espontánea sucesos. Un niño a temprana edad no puede estar más de 5 minutos sin demandar la atención de sus padres. Y por tal motivo hay momentos que a los papás los aturden, los niños voltean la cara, préstame atención, porque las interacciones a esa edad son orgánicas, son necesarias que se den. Entonces, partiendo de allí, tenemos el niño entonces que habla, pero no se comunica correctamente porque no hay reciprocidad. Pero también tenemos el otro tipo de niños, probablemente, que ya adquirió lenguaje a edades tempranas, pero no lo utiliza de forma funcional. Partiendo entonces desde allí. Poco uso funcional del lenguaje o con un tono de voz particular. Aquí hay un tema. Hay algo que se llama prosodia del lenguaje y es muy común en los niños con TEA. Eh, ¿Tu hijo es mexicano y es nacido aquí en Estados Unidos? No. Pero ¿por qué habla de esa manera? ¿Por qué habla como robot? ¿Por qué tiene ese tono de voz? Porque entre las alteraciones de la comunicación y del autismo hay algo que se llama la prosodia, que es la alteración en el tono de ese lenguaje. Y por tal motivo, ojo con esto, el que tenga un acento, una entonación en particular puede ser una alteración de la comunicación. No tiene necesariamente que ser de las comiquitas o mañas. Si solamente tiene esa conducta, lo pudo haber copiado de las caricaturas. Pero si es eso, más que no habla, más que no se relaciona, más que no mira la cara, me está sumando más y me está apuntando más a una alarma. Hay poco interés en relacionarse con otros o sus interacciones son inadecuadas con fallas en la reciprocidad. Hay ausencia de juego simbólico, hay poco contacto visual. Son niños que por lo general o rechazan el contacto social, se aíslan, o probablemente sus interacciones sociales, que es el niño más leve, son activas, es decir, participa, está en un entorno, pero extrañas. ¿Y por qué extrañas? Porque no imita juegos, trata de seguir la rutina, pero no la entiende. Es como que se anima con los niños, pero no está entendiendo lo que está pasando y por eso se aburre y sale. Y desde allí también entender que en el área social pueden relacionarse, pero quizás hacia sus intereses. Es común escuchar a padres de niños con autismo que dicen solamente habla de lo que le gusta o le interesa, porque probablemente yo para sacarte una palabra cueste un mundo porque tú no respondes a nada, pero si te toco la tecla de los dinosaurios y los dinosaurios o las galaxias o los planetas es tu interés restringido, te vuelves un pequeño profesor y puedes pasar hasta una hora hablando sin parar del tema. Pero aquí hay un punto importante. Si eso pasa, ese niño te está dando un monólogo, no está interactuando. Y por tal motivo aquí lo que medimos es la interacción comunicativa ida y vuelta. No que él se pare delante de ti o se monte contigo en la camioneta a nombrarte las 254 especies de dinosaurios que existen, porque ahí él no está teniendo una conversación con nadie. Entonces, la reciprocidad es de forma espontánea poder construir un intercambio de comunicación ida y vuelta en base a lo conversado, en base a interesarme por lo que me estás contando y a narrarte un poco de mi día a día. Y muchos niños con autismo de alto nivel de funcionamiento tienen lenguaje, pero no lo utilizan de forma funcional. Les voy a pedir, por favor, que si a lo largo de esta actividad van a hacer historias, van a compartir alguna frase, van a compartir alguna lámina que a ustedes les interese, bienvenido, porque se trata de sumar, de educar y de crear interés o conciencia desde la frase, desde un planteamiento, desde una historia. Así que siéntanse libres de grabar, si quieren grabar un trozo, colocar una foto, pero si van a colocar algo de esto en historias, por favor etiquétenme para yo hacerle repost y poder ir en línea con ustedes en este día de conciencia sobre el autismo. @psicocoachkid, muchos de ustedes deben seguirme, para el que no los invito a seguirme y por allí compartir todo lo que vayan publicando o todo lo que vayan colocando con mi Instagram para poderles hacer repost
al terminar la actividad. Entonces, comunicación e interacción social, círculo morado. Pero ahora me voy a los intereses restringidos, comportamientos repetitivos o probablemente estereotipados. Ok, interés excesivo e inflexible por temas o objetos particulares. Desde edades muy tempranas se vuelven pequeños profesores o medio excesivos con un tema. Movimientos, utilización de objetos o habla repetitiva. Ayer un amigo del medio me pasaba una historia y me decía, de este video se está haciendo viral. Un niño que estaban jugando en una cancha de básquet y como que el niño está jugando básquet, pero se ve que el equipo está jugando o practicando y él va en su línea, mirando como en otro foco, a su manera y a su ritmo. Pero en el momento en que le lanzan la pelota a él, cuando todos se le vienen encima para quitársela, él no está entendiendo lo que está pasando en el juego y no agarra la pelota, pero que entra como en una crisis, empieza a balancear, empieza a hacer manerismos mientras se balancea y empieza a cerrar los ojos y a hacerse así. Me pregunta mi amigo, me envía el video y me dice, el tag del video decía, pobrecito, le dio miedo. Era como un tema de burla la reacción del niño pensando que era un niño miedoso y causó gracia probablemente en el entorno el ver cómo reaccionó desde el miedo en ese grupo y todo el equipo se carcajea. Pero cuando él me envía ese video, yo le digo, bueno, no puedo saberlo. Estoy viendo un video que dura a escasos 15 segundos. Pero si algo muestra el video y se puede interpretar, es que en el momento en que él recibe el balón, se ve cómo se activa una crisis sensorial, demasiados estímulos visuales, auditivos, kinestésicos a su alrededor. Y cuando entra en crisis sensorial, inmediatamente presenta una conducta repetitiva, balancearse acompañada del aleteo, pero también de la crisis sensorial que es taparse los oídos ante el ruido fuerte o probablemente ante todo el escándalo que estaban haciendo. Entonces, aquí hay un tema. Los niños que tienen intereses restringidos o comportamientos repetitivos o estereotipados, tienen intereses accesibles por temas, movimientos, utilización de objetos o hablas repetitivas, insistencia en la monotonía, patrones de rutina inflexibles, de comportamientos verbal o no verbal, hiper o hiporreactividad sensorial o intereses especiales sensoriales. Y aquí quiero hablar de esto. Los casos que nos hacen dudar, porque creo que el profesional que diga y que piense que lo sabe todo sobre el autismo, le falta mucho. Y les comento por qué. Porque durante 14 años que tengo desarrollando esta práctica profesional, el autismo no termina de sorprenderme. El profesional que cree que lo ha visto todo, que lo sabe todo sobre el autismo, le falta mucho. Porque el autismo es un constante estudio, es una constante actualización, porque probablemente a pesar que hay síntomas que te definen o lo definen, yo no he visto en muchos niños, créanme, con autismo que he visto en mi vida, niños similares. Hay un espectro similar donde las manifestaciones de esos niños son diferentes. Y claro que hay casos que te hacen dudar, que te hacen pensar, analizar y volver a estudiar para entender si estamos ante un diagnóstico diferencial y entender los criterios que te llevan a entender por qué sí sería un autismo. Entonces, desde allí, el autismo es enigmático. El autismo tiene una sintomatología que lo define, pero la manifestación en cada individuo es un mundo diferente. Y definitivamente desde allí, entender que la hiper o la hiporreactividad sensorial es algo que se presenta de diferentes maneras. En muchos niños con autismo hay hipersensibilidad, sienten mucho. ¿Y eso qué significa? Cuando hay hipersensibilidad, vemos ese niño que no soporta que le corten el cabello, que cortarle las uñas es un problema, pero no un problema como habitualmente lo es. Yo tengo una bebé, hasta el momento neurotípica, donde evidentemente cortarle el cabello es una guerra, porque no se deja. Una conducta esperada es que a la mayoría de los niños les cuesta probablemente dejarse cortar las uñas, pero no presentan crisis sensoriales y ahí está la diferencia. Cuando yo lo llevo al barbero, pero es incontrolable su comportamiento y ya llegamos al punto de que le tengo que cortar el pelo en la casa porque escucha la máquina, se altera, tira cosas y se pone agresivo, no hablamos de un niño malcriado. Hablamos de un niño que puede tener hipersensibilidad. ¿Y cuáles conductas son asociadas a la hipersensibilidad? No soportan ciertas texturas, por eso son muy picky con las etiquetas. Y los papás te refieren que usa o ropa larga o ropa corta o de algodón o no soportan suéter o algún tipo de textura porque su piel es tan sensible que hay texturas que le generan probablemente malestar. Entonces puede haber hipersensibilidad auditiva, por eso taparse los oídos ante ruido fuerte.
hipersensibilidad sensorial, por eso rechazan el contacto, ¿ok? O por eso rechazan ciertas texturas, o probablemente hipersensibilidad visual, por eso se estimulan con juguetes, niños que en perspectiva se acuestan y miran así de reojo y a los papás les llama la atención esa conducta, son autoestimulaciones visuales y muchos comportamientos que vienen desde sentir mucho. Los invito a revisar mi feed porque esta semana que he hablado, toda la semana de autismo, he colocado unos videos a mi criterio bien interesantes y hay uno de crisis sensoriales y explico el por qué. Si quieren profundizar, vayan allí y les invito a hacer repost y a compartir y a utilizar toda la información que está en mi feed para que ustedes la reposteen, la coloquen en historia, porque hoy se habla de autismo y se busca educar y que cada persona que dedique 2 minutos a leer una publicación se sume y entienda sobre lo que está pasando. Entonces, partiendo desde allí. Luego hablamos de los niños hipersensibles, pero también nos vamos a los hiposensibles. Los niños hiposensibles es lo contrario. Los papás les llaman la atención, de hecho estos niños a veces hay que colocarles unos cascos especiales, que van al pediatra, los vacunan, no lloran. Se cayó de la cuna, de la cama, de una altura bastante particular o significativa, no lloran. No sienten dolor, el umbral al dolor es muy bajo. Tienen crisis de conducta y se golpean y se han llegado a partir la cabeza y no lloran. Entonces la hiposensibilidad es lo contrario, aquel niño que no siente mucho. Está el hipersensible que siente de más y está el hiposensible que no siente. Por tal motivo ambas son alteraciones sensoriales que pueden estar en el autismo y que por eso es que parte de la terapia es la sensorial, para ayudar a desarrollar todo lo que es los sentidos acordes a la edad y al niño. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar en ese espectro de los niveles. Y aquí me voy a enfocar, porque con el tema de los niveles es un tema. Ya se sabe que hoy no hablamos... Aló, Yulbe. Hola, disculpa. Es que no podemos ver las diapositivas. Ok, déjame ver. Disculpa la interrupción. Tranquila. Qué bueno que me Gracias. interrumpiste, porque yo voy por un lado. Ok, ok, denme un segundo para ver qué pasa con la presentación. Los tengo por aquí, ¿verdad? Ok. Ok, los tengo por aquí. Entonces, estoy leyendo el chat. Verifíquenme, por favor, si ustedes están viendo una pantalla compartida de mi parte. Solo quiero verificar eso. Si les está apareciendo de fondo, no. Entonces, eso es lo que quiero verificar. Voy a compartir entonces la pantalla nuevamente. Ok, aquí. Entonces, compartir pantalla. Aquí la vamos a ubicar. Ok, entonces, aquí ya la debe estar compartiendo. Vámonos acá. Ok, la persona que me está apoyando en el chat, ahora sí están viendo la pantalla compartida. Sí. Ok. Sí, Siéntanse libres de interrumpirme, esto es de ustedes, esto no es para mí. Esto, Julia, no te estamos escuchando, porque yo me inspiro y yo no miro nada. Aquí me están haciendo señas vueltos locos los del servicio técnico y tenían una hora escribiéndome eso y yo ni los miraba. Yo soy un tema. Ustedes siéntanse libres cuando eso pasa de meterse, porque aquí me están regañando que tienen rato diciéndome eso. Ok, entonces, ya ahora sí estamos bien, ¿verdad? Estamos con la lámina y con el audio. Verifíquenme si sí para yo continuar. Ok, sí, ok, perfecto. Entonces me voy a la lámina que venía explicando. Ok, entonces, me voy acá y me voy un poquito para atrás porque creo que no me había visto las láminas anteriores. Esto era lo que venía explicando. Hace un ratito me quedé acá en por qué es importante que se informen. Luego les explicaba anteriormente cómo se hablaba del autismo, y era esta lámina. Y luego de allí les explicaba qué es el trastorno del espectro, círculo morado y círculo azul. Luego de allí expliqué y delimité lo que estaba en el círculo morado y en el círculo azul. Y desde allí empezaba esta presentación del de el grado 1, 2 y 3. Hoy entendemos el autismo en grados. Ir en grados es entender que vamos del verde más claro al verde más oscuro. Se sabe mucho del nivel 3, el severo, porque todavía hoy en día muchas personas me dicen, es que mi hijo no tiene autismo porque le interesa relacionarse. ¿Quién les ha dicho a ustedes que a los niños con autismo no les interesa tener amigos o relacionarse? El nivel 3, que es el más severo,
puede llegar a aislarse, rechaza el contacto social. Pero el nivel uno, que es el más leve, tiene interacciones atípicas, extrañas. Quiere tener amigos, pero no sabe cómo, porque no entiende el contexto social. Y voy a explicar por qué no entiende el contexto social, porque se trata de un cerebro que procesa la información diferente, no un niño que está enfermo ni que no lo quiere hacer, es sencillamente que entiende desde la teoría de la mente, que ya voy a hablar de eso, estados mentales diferentes a como un niño neurotípico lo hace. Entonces, nivel 3 el severo, grado de autismo 1 nivel leve. Es el que menos se diagnostica, el que más pasa desapercibido y al que le ponen más nombres y nunca llegan a entender que es un autismo real. Entonces, desde allí vamos a entender esto. ¿Cómo entendemos que un niño con autismo puede tener un nivel 3? Tienen apoyo muy sustancial, necesitan definitivamente ayuda, tienen severos déficits en las habilidades de comunicación social verbal y no verbal. El niño que se aísla, que rechaza y que no tiene lenguaje. Limitada iniciación de interacciones sociales. Otra respuesta, coloquen por favor, señores participantes de la actividad, el, el- los micrófonos, por favor, el silenciarlos. Limitada iniciación de interacciones sociales, poca respuesta a las aproximaciones de otros y autonomía nula. En este nivel 3 la terapia se centra en enseñarles habilidades de la vida básica, que logren ir al baño, que logren hablar, porque el nivel 3 cruza con algunos modificadores. Y para no confundirlos me voy acá. ¿Qué son modificadores? Se sabe que el nivel 1, 2 y 3 son los grados. El grado 3 es el más severo. Casi siempre el grado nivel 3, que es el más severo, cruza con estos modificadores que están en el cuadro naranja. Los niños con autismo nivel 3, grado severo, por lo general tienen compromiso intelectual, entendiendo por esto un retardo o un compromiso cognitivo, alteraciones del lenguaje, no hablan o hablan muy poco para la edad que tienen y pueden estar asociados con otras condiciones del neurodesarrollo. Entonces, es común que los niños nivel 3 desde que se diagnostique edades tempranas, vayan a una escuela especial porque está alterado y comprometido su desarrollo evolutivo, al igual que su lenguaje, al igual que su inteligencia. Este niño nivel 3, como posee autonomía nula y necesita apoyo constante, la escolaridad que recibe o la terapia que recibe es para fomentar hábitos de autonomía e independencia, porque es lo que puede aprender. Pero luego está el nivel 2, que es el moderado. Es un autismo leve, un grado 2. Está en el medio, ni tan severo, pero tampoco es tan leve como el nivel 1. ¿Cómo puedo entender si mi niño tiene nivel 2? Y aquí voy a ser bien reiterativa con esto. Siempre que me encuentro un informe de diagnóstico de autismo, nunca entiendo por qué solo diagnostican el autismo sin especificar el nivel. El nivel no es poner una etiqueta, como el disparate que escuché hace un tiempo de que no me habían diagnosticado autismo con un nivel por querer etiquetarlo. Las estructuras de intervención del autismo van enfocadas en base al nivel. El nivel de educación de un niño con autismo y qué educación debe recibir se enfoca en el nivel, porque el nivel me va a permitir entender hasta qué punto cruza con un retardo mental o compromiso cognitivo, o hasta qué punto es superdotado o inteligente, hasta qué punto es autónomo o no. Y desde entender ese nivel, yo voy a poder recomendar una terapia, un colegio y un nivel de funcionamiento en base a cómo funciona ese niño. Entonces, no basta solo con decir que tiene autismo. Necesitamos comprender en qué grado para delimitar la intervención posterior del niño que tiene esta condición. Volvemos a este punto. Entonces, aquí. En el grado 2 tenemos marcado déficit en las habilidades de comunicación, rituales y conductas repetitivas marcadas, limitada iniciación de interacción social, poca autonomía, pero estos niños necesitan apoyo sustancial, no muy. ¿Y eso qué significa? Que específicamente en el nivel 2 muchos niños con autismo tienen una inteligencia límite o una inteligencia promedio, es decir, acorde para la edad. No hay retardo mental. Es común ver muchos niños con severas implicaciones del autismo en la comunicación, interacción, juego y socialización, pero que vemos que de alguna manera son inteligentes, aprenden, son educables, porque la diferencia más marcada entre nivel 2 y 3 es que casi siempre el nivel 3 cruza con retardo mental o compromiso cognitivo, pero el nivel 2 no siempre. En el nivel 2 puede haber una inteligencia promedio
o puede haber una inteligencia probablemente promedio baja, pero no se evidencia retardo mental o compromiso cognitivo. Tiene muchas implicaciones severas asociadas al autismo, pero no hay alteraciones en el compromiso cognitivo, quizás cosa de una inteligencia promedio. Entonces, en ese nivel 2 podemos entender que puede cruzar con o sin compromiso intelectual y puede cruzar con o sin compromiso de lenguaje, porque el nivel 3 sí, para ser nivel 3 el criterio es que aparte del autismo es un niño no verbal, es decir, que no habla y que tiene retardo o un compromiso intelectual en su inteligencia. Pero el nivel 2 puede tener lenguaje inmaduro, puede tener un promedio, probablemente un coeficiente promedio, promedio bajo, es decir, inteligencia, pero déficit marcados en las conductas relacionadas al autismo. Y luego en el nivel 1 tenemos aquel niño que necesita apoyo, solo apoyo, pero es totalmente independiente, es autónomo, presenta déficit en la comunicación social, probablemente presenta dificultades al iniciar interacciones sociales utilizando respuestas atípicas o no exitosas. Y aquí analicemos esto. Fíjense que en el resto de los comportamientos me mencionaban que en el nivel 3 y nivel 2 hay dificultades para relacionarse y para ser autónomo. Pero este niño nivel 1, que aquí les voy a hablar de edades de diagnóstico, casi siempre y esto me lo he enseñado la experiencia profesional, pero la estadística también lo apunta, los niños severos nivel 3 se diagnostican incluso antes de los 3 años, porque los síntomas están muy marcados. Son esos niños que a los 18 meses ya puedes ver síntomas de alarma. Los niños nivel 2, que es un autismo moderado, casi siempre es a los 3 años en adelante, cuando la edad del inicio lo permite, del autismo. Pero los niños nivel 1 casi siempre empiezan por niños superdotados, niños tímidos, niños ansiosos, llegan muchos por problemas de atención y cuando ya evalúas a ese niño, quizás a los 6 o 7, porque la edad de diagnóstico o de encontrar el diagnóstico nivel 1 por estadística es más tardía, siempre entre 4, 5 o 6, cuando ya se perfilan más las competencias sociales y vemos que ese niño no entiende el doble sentido, entiende el lenguaje literal, no se relaciona, es rechazado y tiene esas conductas extrañas, pero es autónomo, independiente e inteligente, a esta edad es la más tardía, el nivel 1, se diagnostica ya entre 4 años en adelante. Y existen hoy en día muchos diagnósticos que esconden esta sintomatología, porque parece mentira cómo se conoce muchísimo del nivel 3 y del nivel 2, pero no siempre que se habla de autismo es el que se aísla. Muchos niños nivel 1 están pasando desapercibidos, muchos niños nivel 1 se les está dando la no atención que necesitan y definitivamente muchos niños nivel 1 están llegando a la adolescencia diagnosticados solos con un problema de atención. Muchos niños nivel 1 han recibido la nomenclatura de niños gifted o superdotados. Y no estoy diciendo que todo niño gifted o superdotado tenga autismo, pero muchos niños que tienen o que se explica que por ser inteligentes que funcionan de esta manera, porque la inteligencia no explica la carencia de teoría de la mente, la inteligencia no explica los intereses restringidos. La inteligencia no explica las alteraciones sensoriales. Muchos niños con autismo nivel 1 pueden tener ciertos condicionamientos que no se observan en su desarrollo y no es más que cuando llegan a la adolescencia, que escúchenme esto, ellos mismos se dan cuenta. He tenido pacientes con autismo, anteriormente Asperger, como lo llamaban, que han pedido evaluación psicológica porque al indagar y tratar de entenderse, porque son súper inteligentes, conectan con que esa sintomatología los define. Así que el niño con autismo nivel 1 es el que es más tardío, es el que probablemente se pasa más desapercibido, pero es el que más implicaciones está teniendo en adolescencia, porque cuando no se trata y se espera que, y entonces, ¿qué pasa con las implicaciones que les estoy mencionando? Que el niño con autismo nivel 1 llega a la adolescencia queriendo tener amigos, queriendo relacionarse, queriendo encajar en un grupo, y cuando ya se mezclan los condicionamientos propios de la adolescencia y la crisis de la adolescencia, con un diagnóstico no reconocido y no tratado, es una bomba de tiempo. Y por eso es muy común ver jóvenes con autismo no tratados o no diagnosticados que llegan adolescentes y vienen a la consulta por estar deprimidos o ansiosos y lo que esconde esa depresión o esa ansiedad es un diagnóstico no tratado y no reconocido porque todavía pensamos que el autismo es aquel que se arrincona, que alinea, que se aísla, que no soporta el contacto social y es mentira. El autismo es como ir del verde más claro a más oscuro. Hay grados y en esos matices
se están pasando desapercibidos muchos niños con un grado de autismo leve que están teniendo implicaciones severas en la adolescencia cuando les interesa y necesitan relacionarse, pero no saben cómo hacerlo, no lo entienden, la pauta social. Entonces, queda claro, autismo nivel 3, el más severo. Autismo nivel 1, el más leve. Autismo nivel 2, una mezcla, es el moderado, ¿ok? Importante saber los niveles para delimitar la terapia. Esto simplifica lo que venimos hablando. Trastornos del espectro autista. En inteligencia podemos encontrar, y a mí me encantaría que en esta lámina ustedes tomen una foto y me etiqueten como @psicocoachkid y probablemente le coloquen un tag o una explicación a la foto de que cuando hablamos de autismo hablamos de ir al verde más claro al verde más oscuro, porque esta lámina explica los matices y me encanta utilizarla, porque no solo es el autismo severo. Cuando hablamos de inteligencia pueden ir de superdotados a deficientes. Cuando hablamos de interacción social pueden ser activos pero extraños a pasivos aislados. Grado 3 el que se aísla, grado 1 el que se relaciona pero extraño. Se necesita educar sobre este tema socialmente. Muchos padres que creen que su hijo es raro, es tímido, no se están dando cuenta que su hijo puede tener un grado de autismo. Ayuden a hacer conciencia. Esta foto es importante compartirla, explicando que no siempre que hablamos de autismo hablamos del verde más oscuro, que podemos hablar del verde más claro, y el verde más claro involucra entender que en el autismo puede haber niños superdotados y niños deficientes en inteligencia, niños que en interacción social pueden ser activos pero extraños porque no entienden la pauta social, pero pasivos pero aislados, niños que en la comunicación pueden ser verbal o probablemente no verbal, niños que pueden ser hipersensibles o hiposensibles y niños que a nivel motor puede ser coordinado o descoordinado. Es importante que eduquemos en este lema, ir del verde más claro al más oscuro, porque todavía hay profesionales, padres y docentes que dicen, es que no creo que sea autismo porque él se relaciona y él habla, y habló temprano como me dijo su mamá. Los niños con autismo nivel 1 hablaron a una temprana edad, desarrollaron el lenguaje, pero ya grandes no desarrollan el lenguaje en un contexto social, no se comunican, no interactúan, no conversan, tienen interacciones sociales activas pero extrañas, relacionadas a su interés, y cuando buscan integrarse no entienden y por eso se devuelven. Tienen más tendencia a aislarse en los videojuegos porque tiende a ser una válvula de escape. Es más fácil estar allí que en un mundo que no entiendo. Entonces, por favor, acompáñenme con esta lámina, compartiéndola, porque se necesita entender que cuando hablamos de autismo hablamos de grados de diversidad y que no todo el autismo que conocemos es el que se aísla, el que no habla y el que es severo. Estamos dejando por alto el grado más leve. Y desde aquí, seguimos entonces acá. A ver. Ok, vamos a hablar de estadísticas. Uno de cada 68, y no les he actualizado la lámina porque estoy esperando las estadísticas nuevas, pero son alarmantes, porque me dice que uno de cada 68 niños puede presentar algún trastorno del espectro. Uno de cada 54 varones y uno en 252 hembras. Y aquí voy a compartir. Como estamos aquí en vivo, ustedes entienden que yo no soy protocolar. Mientras voy hablando con ustedes, voy a publicar estas láminas, porque necesito hablar de estadísticas. Esto es urgente, porque se cree que esto es una cosa que solo le pasa al vecino y que su relación no es muy amplia. Y aquí voy a repetir esto. Ok, estoy aquí en vivo en webinar, les voy mencionando. Esta lámina me encanta compartirla porque nos explica los matices de que hablar del autismo es ir del verde más claro al verde más oscuro. Y a entender que no todo el autismo que conocemos es el severo, parece que es el que más se diagnostica, pero estamos dejando pasar por alto que cuando hablamos de autismo puede ser niños superdotados o deficientes, activos pero extraños, es decir, que se relacionan pero de forma atípica, o niños que se aíslan, niños que en el lenguaje pueden tener lenguaje o no, así que no caigan en la trampa de que no es autismo porque habló temprano. Muchos niños con autismo hablaron temprano, hablaron bien, hablaron cuando se esperaba. Y la siguiente lámina que les quiero mostrar, que las estoy compartiendo en vivo con ustedes en el webinar, es de estadística. Se sabe hoy en día que uno de cada 68 puede presentar algún trastorno del espectro, uno de cada 54 varones y uno en 252 hembras. Hablamos de la epidemia del autismo. En actualidad, uno de cada 68, y se sabe que hay información actualizada, les estoy hablando del 2015. No han salido
No han salido las del 2022, pero sí les puedo explicar que ya esta estadística, que hablábamos de que en el 2001 era uno de cada 250, en el 2004 uno de cada 166, en el 2009 uno de cada 110 y la última que les comparto, uno de cada 68 en 2015 y va en ascenso, me hace entender que hablamos de la epidemia del autismo. No me pregunten qué lo causan porque es un tema polémico y es bueno, estas tienen múltiples teorías que no voy a caer en polémica en este momento, pero lo único que sí se sabe es que es una formación del cerebro diferente y que cada día hay más. La estadística me apunta que esto no es un tema que solo le pasa al vecino y que necesito estar informado para ayudar, integrar, pero también para poder reconocer, porque esto es una realidad. En los Estados Unidos se utiliza hoy en día la nomenclatura alarma del autismo o epidemia, porque estos datos me hablan de que debemos ocuparnos de entender que es común, es muy frecuente, pero también bastante ignorado. Entonces, siguiendo aquí en línea con ustedes en el webinar, si ya vemos que es una realidad, que estadísticamente prevalece, que los padres necesitan apoyo, que definitivamente lo he visto en la práctica profesional, uno de los limitantes más grandes del autismo es el desconocimiento y la falta de incorporación a los padres en el protocolo, que el autismo une o separa familias, que el autismo modifica la dinámica de familia, porque aquí voy a hablar de algo, los hermanos de niños con TEA. Venir a este mundo y la manera como venimos a este mundo tiene un significado. Ser el hermano mayor de una familia, ser el hermano menor, pero también ser el hermano de un niño con diagnóstico, tiene una explicación y tiene un significado. Y les explico el por qué. Porque entender y englobar a la familia como un todo y que todas las partes son importantes es necesario. La mayoría de los hermanitos de niños con autismo, que son neurotípicos, se espera que como pueden solos lo hagan porque necesito ayudar a tu hermano. Apegan su calidad y su dinámica de vida al ritmo del hermano. Se van de lugares y no celebran cosas porque alteran al hermano. Entonces, aquí el apoyo familiar, no solo para los padres, también para los hermanos, es entender que todos tenemos un espacio en esa familia y que el diagnóstico de autismo llega a alterar y si no se trabaja correctamente a desmembrar la esencia de esa familia. Porque los niños y los hermanos ante todo son niños y sí, pueden comprender de alguna manera que mi hermano tiene una necesidad especial, pero en mi vida en lo que yo tengo derecho a vivir y porque todo tiene que ser en torno a él y desde allí se generan conductas más disruptivas, irritabilidad y temas emocionales en los hermanos de niños con autismo porque creemos que ellos siempre tienen que estar bien porque no tienen nada. Y eso no es así. Estos niños también necesitan ser escuchados. Los padres necesitan de alguna manera entender que así como es difícil para ellos como padres, también lo es para sus hermanitos. Hay una serie que a mí me encanta que la recomiendo mucho, que se llama Atypical en Netflix. Y ahí explica, me encanta porque habla de muchas perspectivas, pero también muestra la dinámica de familia y el efecto que el diagnóstico de un hermano con autismo tiene en la personalidad, en elecciones de vida y en cómo vive la vida su hermana mayor. Porque muchas veces dejan de vivir incluso su propia vida por vivir la del hermano. Empiezan a sumársele responsabilidades o preocupaciones que no le competen porque se vuelven esos hermanos protectores. Entonces, por eso es que hablo tanto de que lo maravilloso de la evolución científica es entender que ya la terapia con autismo no es solo para los padres. Involucrar a los hermanos y a los padres es necesario para que cada uno entienda de la mejor manera y darles herramientas sobre cómo va a gestionar y a convivir con el autismo en casa, para que el autismo no se vuelva una sombra, sino un acompañante, porque los va a acompañar probablemente a lo largo de la vida. Entonces, los niños con TEA desafían la generalización. Tienen en común la necesidad de ser niños comprendidos. Se busca la integración y la validación como personas, donde se busca una formación de la sociedad donde todos encajemos, con las diferencias que nos hace a cada uno genuino. Por eso siempre voy a ser fiel defensora de que primero soy un niño y luego un niño con autismo. Primero soy un niño y como niño siento, como niño pienso, como niño tengo emociones, como niño me enamoro y el autismo no me define porque soy más que el autismo. Soy un ser humano que tiene un ritmo, que tiene una manera de ser, pero definitivamente el autismo no define lo que soy porque es encasillarlo detrás de una etiqueta donde le da sentido a que todo el comportamiento de ese niño va relacionado al autismo. Y ante todo es un humano y eso hay que respetarlo.
Todos somos diferentes y nuestro cerebro también. Por eso la palabra diversidad es la protagonista del día de hoy. Tener autismo no es ni bueno ni malo. No sé cómo tú lo ves, pero sencillamente implica solo tener un funcionamiento diferente. Cuando yo veo el autismo como un problema y lo veo y todavía viviendo mi proceso estoy desde por qué a mí, lo veo como algo malo, una catástrofe para mi familia, algo que llegó a limitarme, algo que llegó a dañarme. Y desde todas esas emociones, porque tu cerebro te escucha, estás parado en victimización, en culpa, en miedo y en ansiedad. Aquí en este estado no hay aprendizaje. Pero cuando te vas a entender que tener autismo no es ni bueno ni malo y te vas al lado de que sencillamente es un cerebro que funciona diferente, ese mismo planteamiento te da a ti la ocupación para accionar. Accionar es qué voy a hacer, cómo me voy a ocupar, qué voy a aprender. Y el verlo desde esa perspectiva, porque no es lo que pase, es lo que tú haces de ello, es lo que te va a ayudar a gestionar contigo y con tu familia las cosas de la mejor manera con los recursos que tengas. Porque cuando estás parado en emociones negativas, depresión, miedo y ansiedad, tu cerebro se bloquea, ¿ok? Es normal tener miedo. Cuando tu cerebro tiene miedo a lo desconocido, la respuesta natural del cerebro es paralizarte o hacerte huir. Y por tal motivo hay padres que huyen porque están aterrados. Y muchos de aquí me dicen, si esto va a quedar grabado para compartirlo con papá, probablemente es que en una dinámica de matrimonio tengo ese papá que se educa, va a la terapia, se involucra, pero tengo ese papá que escucha, quizás paga, pero no mira más nada. No es que uno esté bien o esté mal, cada uno tiene su manera. Los dos están igual en miedo, pero probablemente uno va con el miedo accionando, porque ya avanzó un paso más, y el otro que está en pánico, con un miedo que no sabe cómo gestionar, está paralizado y por eso no se mueve o huye y por eso no quiere ver el problema. Si estas alarmas están pasando, yo te invitaría también a entender que ese papá o esa mamá y ustedes como pareja también necesitan apoyo profesional, porque si cada uno vive ese proceso de duelo tan distinto, el otro se va a sentir poco apoyado, va a sentir que tiene la carga encima, va a sentir que esto solo depende de mí, va a sentir que hay poca receptividad. Y recuerden que si la crianza exitosa se traduce en ser un equipo que hace gol en la misma arquería, no les puedo mencionar si a eso le adicionamos un niño con diagnóstico, porque definitivamente para poder mejorar la calidad de vida de este niño y familia, necesitamos no pensar igual, pero por lo menos ir en una línea similar que nos ayude a ocuparnos de esa pareja, de la familia, para poder ayudar a ese niño que tiene la condición. ¿Cuál es entonces el gran reto? Hacer entender a una sociedad muy poco tolerante a la diversidad que nada pasa. Trabajar en equipo, padres, familiares, docentes y comunidad. Comprender que todo está bien como está y que no va a cambiar. Que los que tenemos y debemos cambiar la manera de ver las cosas somos nosotros. Ellos siempre van a ser así. Pero si nosotros entendemos esa diversidad y la vemos desde otro enfoque, muchas cosas van a cambiar. Entender que los niños aprenden a hacer lo que no saben para adaptarse y mejorar y entender que no hay cura para la condición. Los niños con autismo crecen con este diagnóstico. Por eso el autismo es parte de tu vida, pero no se puede volver tu sombra. Dale la entrada a casa, dale la bienvenida como para la convivencia, pero no vivas tras la sombra del autismo, porque probablemente desde ahí vas a tener muchas emociones negativas que son importantes trabajar para la evolución del niño. ¿Ok? Les voy a proyectar este video que quizás muchos de ustedes ya han visto. Les voy a proyectar este video que compartí reciente en mi feed. Pero nunca me voy a cansar de proyectarlo, y menos el día de hoy, porque al final me encantaría que analicen este video, porque al final vamos a hablar sobre un mensaje que nos quiere transmitir. Así que atentos acá. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque.
Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. En lo personal, durante años no he encontrado un video que transmita y explique de forma tan empática y maravillosa el sentir de muchos de ustedes. Y por eso les regalo esta frase. Si la vida da un cambio de rumbo, conocerás otros lugares que también pueden ser maravillosos. Mi pregunta hoy para ti es la siguiente. ¿Sigues anhelando la playa o probablemente ya aprendiste a disfrutar de los paisajes que tiene la montaña? Porque déjame decirte que si la vida se te va anhelando el que tú te preparaste, querías, que no era justo, que no era lo que merecías, y culpando a todo el mundo o buscando un culpable de qué pudo pasar para que tú no llegaras a esa playa, te estás perdiendo de las múltiples bondades de esos maravillosos paisajes y de todos los nuevos y diferentes aprendizajes que podrías tener en la montaña. Todo con un cambio de actitud. Nadie ha dicho que es fácil, nadie está en tus zapatos quizás para entenderte. Es muy fácil decirlo cuando no se convive con esto en casa, pero es lo que hay. Y solo tenemos una vida. Tú decides cómo vivirla, si desde víctima o desde responsable. Y sencillamente son posturas. Una no es mejor que otra, son las que son. La postura de víctima te lleva a siempre a estar minimizado, a siempre estar triste, a estar anhelando lo que fue. Porque aquí hablamos de estructuras mentales y el tema de no aceptar un diagnóstico o no trabajarlo correctamente te quita energía, calidad de vida y salud. Y les explico por qué. Y hay explicación científica para esto. Cuando tú estás parado en futuro y todo el tiempo piensas en qué va a ser de él y qué va a pasar mañana, y cuando yo no esté, y mañana, y esta sociedad y todo lo que pasa mañana, cuando tú estás en futuro, estás cargado de estrés, de ansiedad. Es decir, que tu cerebro genera cortisol al 1000%, y el cortisol es la hormona del estrés, que está comprobado que cuando se genera en exceso nos enferma, ¿ok? Pero si estás parado en pasado, lo que yo hice, el vinito que me tomé en el embarazo, es que eso seguro fue porque yo no lo deseaba y Dios escuchó y me castigó, y todas esas explicaciones que ustedes tratan de darle para entender lo que ocurre porque les da de alguna manera calma. Y lamentablemente no vamos a saber qué pasó porque todavía no se sabe qué causa el autismo. Hay múltiples causas y es un tema bien polémico. Cuando estás parado en pasado, estás parado en culpa. Porque a mí, porque a mí. Y la culpa como estado mental te llena de parálisis y de resentimiento. Aquí pasa algo y es sencillo. Si estoy en futuro, estoy en ansiedad. Si estoy pensando en pasado, estoy en culpa y en resentimiento. La vida es hoy. La vida es aquí y ahora. Y la vida es en presente. Todo lo que tú hagas o no hagas hoy es lo que te va a ayudar a sanar y a soltar ese pasado. Y te va a ayudar a conectar y a manejar de la mejor manera posible el futuro. Porque no hay nada certero. Hoy estamos aquí, mañana no, no lo sabemos. Y pasamos años, meses y días preocupándonos por mañana sin saber cómo ese mañana va a ser. Entonces, la única garantía de vida que tenemos es hoy. Disfruta tu vida aquí y ahora. Céntrate por lo que sí puedes modificar para mañana, no en lo que no puedes cambiar desde ayer. Porque si tú pasas la vida
ya de por sí entendiendo que la vida es agotadora, estresante y tiene un montón de cosas maravillosas, pero es una montaña rusa emocional, porque la vida para cada uno es algo diferente. ¿Para qué sumarle más cargas pensando en un futuro que no sabes cómo ni de qué manera va a llegar y en un pasado que no puedes modificar? Los invito a vivir hoy, a empezar a entender que la vida hoy te dio un cambio, que no entiendes el por qué, pero que si la vida te cambió de rumbo, si te das el permiso hoy de conocer ese lugar, de amar a ese niño que tienes en casa tal cual como es, porque es maravilloso la conexión y los conceptos que los padres con niños con autismo tienen del amor. Es que si ya de por sí un niño regular o neurotípico trasciende fronteras de ese amor, todo lo que el padre de un niño con autismo hace por él es increíble. Yo recuerdo que cuando viví en Venezuela, había problemas con la luz. En Venezuela, sé que muchos de aquí no son solo venezolanos, pero bueno, nosotros venimos por un proceso dictatorial bien particular que es noticia en el mundo y tenemos y teníamos muchos problemas con el servicio eléctrico. Resulta que era totalmente común que se va la luz. Y en la residencia donde yo vivía, sabía que como a 8 casas de mi casa vivía una familia azul, una familia con una niña con autismo. Bien hipersensible, me imagino que al calor, a la luz y a muchas cosas. Y era, vamos a decir la palabra, podríamos usar muchos adjetivos, pero en lo personal para mí admirable. Cuando ya estaba en colapso, quería dormir, tenía calor, abría la ventana y me asomaba a tratar de respirar aire fresco. Ver cómo pasaba la misma camioneta, más de 14 veces llegaba a contar dándole la vuelta a la manzana con las luces prendidas. Y un día decidí bajar. Cuando empiezo, bajo porque me llama la atención que esto pasaba cada vez que se iba la luz. Empecé a preguntar y indagué porque me llamaba la atención que se veía un señor bien con cara de cansado, dando vueltas porque la camioneta tenía vidrios transparentes y se veía una mamá atrás con una niña en brazos. Y después entendí y relacioné, era la casa de niños que tiene una niña con autismo y cada vez que se iba la luz, me imagino que la niña tenía más calor o se alteraba y esos padres pasaban la noche dando vueltas en la camioneta para poderla calmar, para que ella descansara, a pesar de su sacrificio, de su cansancio, de su agotamiento. Entonces aquí hay un tema. Quizás a ti no te ha tocado con el tema de la luz o del servicio eléctrico como estos padres venezolanos, pero en cualquier lugar del mundo, ¿cuántas cosas tú no has hecho por amor? ¿Y qué mensaje ese niño te ha dado a ti? Que el amor trasciende fronteras, que es amarlo más allá de lo que te amas a ti, que es buscar esa esperanza de que sencillamente todo va a estar bien cuando tú lo estés, porque definitivamente no es algo que planeaste o que esperaste, pero no es un castigo. Por el contrario, es un regalo, un milagro maravilloso y divino, que quizás por muy duro que sea y por muy complicado, te hizo y te enseñó a trascender como ser humano, a desarrollar tu fe, a tener un propósito de vida, a entender que probablemente la felicidad se encuentra en cosas muy pequeñas, porque si ya los padres celebramos cuando el bebé deje el pañal, yo no les puedo explicar la fiesta patronal que es la casa de un niño con autismo cuando logra un hito del desarrollo, porque es empezar a valorar cada cosa de la vida al triple. Y por eso hay cosas maravillosas que te estás perdiendo de ver cuando la óptica se la pones a que probablemente querías que las cosas fueran diferentes. Porque con tu hijo todo está bien como está. El que debe cambiar la manera de ver las cosas eres tú, soy yo y es la sociedad, porque él siempre va a ser así. Pero cuando nosotros entendamos, apoyemos y seamos voceros de dar a entender e informar todas estas cosas, y en vez de criticar o llevármelo en el parque porque me da pena y me avergüenza que él haga esto, a las 4 mamás que tengo cercanas explicarles que él tiene autismo, es una crisis sensorial y se traduce con esto, voy a estar sustituyendo la ocupación por la preocupación. Porque si el otro no conoce, juzga. Pero si en mis manos está educar desde cualquier ventanita, voy a empezar por aceptarlo a él y entender que aceptarlo no es callarme lo que tiene para que no se burlen o no me lo etiqueten. Porque ¿cómo vamos a hacer valer sus derechos y ayudar a que se entienda lo que les pasa si vivimos con tapujos, con tapones, que no me lo van a etiquetar, que la familia de mi esposo me lo critica, que en mi casa mi suegra me va a decir que fue culpa mía en el embarazo? Entonces, entendamos que es una realidad, que suena difícil y complicado, pero que necesitan de nosotros y necesitan de que nosotros perdamos el miedo, los aceptemos y los aceptemos sobre todo como son para ser sus voceros y poder entender ese mundo que funciona diferente, pero no es ni mejor ni peor que otro, porque tienen ese derecho.
Por tal motivo, para mí, él no es autista. Eternamente voy a defender que por eso es un niño con autismo, porque como niño necesita que su infancia se respete y que busquemos la manera para ayudarlo a integrarse y a estar. Estuviste en apertura para conocer sobre la diversidad y al aceptar la diversidad y entenderla, nos brindas tu aporte para crear una sociedad más tolerante donde todos somos piezas claves para la adaptación y desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Gracias por ser tú esa pieza que falta y por sumarte a este rompecabezas de la diversidad. Allí les dejo la información, principalmente para que ingresen a mi página web y para que me sigan como @psicocoachkit, porque allí van a encontrar información sobre lo que hago, pero sobre todo, esta semana he colocado mucha información sobre el autismo y si estás en esa línea de educarte, de hablar y de conciencia, es una oportunidad maravillosa para la psicoeducación. A todos muchísimas gracias por el tiempo. Voy a intentar y les voy a decir en un ratico en historia si lo vamos a poder procesar para grabarlo y poderlo compartir como un link que puede salir más tarde. Y eso se los dejo saber en el transcurso del día de historias. Hoy voy a estar creando contenido sobre el Día del Autismo. Espero que pueda ser compartido y contar con el apoyo de ustedes. Pero sobre todo desde hoy los invito a que cualquier cosa que encuentren sobre el autismo, cualquier foto, cualquier post, cualquier historia, ustedes la publiquen porque hoy se habla de autismo y la meta y propósito es que cada persona de este mundo que tenga relación con el autismo sume a esa otra pieza que no tiene relación con él para empatizarlo y para educarlo sobre este tema. A todos gracias por la participación, por dedicar parte de su tiempo en estar aquí. Y bueno, me encantaría entonces que compartan alguna historia, alguna frase, algo que les haya gustado del webinar para yo poderles hacer repost y saber que estamos en línea y poder obtener feedback de parte de todos ustedes. Un besito para todos y espero pasen un bonito día.